Trump perdió el control delante del mundo. Aquí está la paradoja que lo delata. Donald Trump llegó a Davos intentando proyectar fuerza, pero terminó reaccionando como alguien que se siente amenazado. Y esto te importa a ti, porque cuando un líder con poder global muestra inseguridad en un escenario internacional, no es teatro político, es una señal de cambio real en el equilibrio del poder. Hecho. Trump y el gobernador de California, Gavin Newsom, coincidieron en Davos, Suiza, rodeados de líderes extranjeros, medios internacionales y cámaras encendidas. Hecho, mientras abandonaba el evento, Trump publicó un mensaje furioso atacando directamente a Newsom, llamándolo lame duck governor y cuestionando por qué estaba allí. Inferencia, no estaba respondiendo a una política, estaba reaccionando a una presencia. Pero aquí viene la contradicción que lo vuelve inquietante. Horas antes, en el mismo foro, con Newsom sentado en la audiencia, Trump lo llamó públicamente un buen tipo y dijo que se llevaban bien. Dos relatos opuestos en el mismo lugar frente al mismo mundo. Eso no es estrategia, es fricción emocional expuesta. Y cuando esa fricción ocurre frente a líderes globales, el mensaje no es solo para un rival político, es para cualquiera que esté observando quién controla realmente la escena. Quédate, porque lo que Trump intentó silenciar después y por qué no lo logró, revela mucho más de lo que quiso admitir en voz alta. Esto no fue un choque improvisado, fue una escena cuidadosamente reveladora. Hecho, mientras Trump estaba en Davos, una intervención de Gavin Newsom en el llamado USA House, organizada con Fortune Magazine, fue cancelada. El evento iba a realizarse en un espacio alquilado, una iglesia convertida en pabellón, supuestamente abierto al debate y la libre expresión. Hecho, según lo ocurrido, la cancelación vino después de presión desde la administración Trump. Inferencia, no se trató de logística, sino de control del escenario. Pero aquí está el encuadre real. No estamos hablando de un gobernador dando un discurso más. Estamos viendo un patrón. Cuando alguien aparece en un escenario global sin permiso político formal, pero con atención internacional, el sistema reacciona para cerrarle el micrófono. No es nuevo, solo que ahora ocurrió a plena luz del día en Davos, frente a observadores de todo el mundo. Y nota esto con cuidado, Newsom no canceló su presencia, simplemente movió su discurso a otro lugar. No hubo retirada, hubo adaptación. Mientras tanto, Trump se fue del foro publicando un ataque público. Uno intentó bloquear, el otro siguió hablando. Aquí está la pregunta que cambia el ángulo completo de la historia. Si Gavin Newsom no es relevante, ¿por qué fue necesario detenerlo? Porque a partir de ese momento, esto dejó de ser un evento aislado y empezó a parecer algo más grande. Y lo que viene a continuación lo confirma con hechos, no con opiniones. Aquí va el primer golpe de prueba y es directo. La afirmación es fuerte. Trump no solo reaccionó, se delató. Hecho, en su publicación, Trump escribió que Gavin Newsom no debería estar en Davos. Lo llamó lame duck governor y lo acusó de embarrassing our country. Eso no es lenguaje administrativo, es personal, es defensivo. Inferencia. Trump no estaba corrigiendo una política pública, estaba tratando de deslegitimar a alguien que ya estaba recibiendo atención internacional. Ahora mira el contraste. Hecho, horas antes, con Newsom presente en la audiencia, Trump dijo en voz alta, "Gavin's a good guy, we used to get along great." Mismo hombre, mismo evento, dos narrativas opuestas, una escrita con rabia al salir, otra dicha con sonrisa cuando lo tenía delante. ¿El significado? Cuando un líder necesita atacar por escrito y suavizar en persona, no está imponiendo control, está gestionando incomodidad. Y eso se nota más cuando hay cámaras, traductores y jefes de Estado escuchando. Pero aquí está lo que falta, y es clave. Trump no negó haber bloqueado el evento de Newsom. No explicó por qué un gobernador estadounidense no podía hablar en un espacio supuestamente abierto. No aclaró quién tomó la decisión. Ese silencio no es casual. Y cuando alguien con poder evita explicar un bloqueo público, la historia ya no trata de palabras, sino de miedo a la exposición. Y eso nos lleva a la siguiente escalada, porque después de este punto, la situación deja de ser simbólica y empieza a normalizar algo mucho más serio. A partir de ahí, la tensión dejó de ser retórica y empezó a escalar. Hecho. Después de la cancelación en el USA House, Newsom reapareció en otro lugar y habló igual.
Hecho. En ese discurso dijo que Trump intentó robar la última elección, que trató de incendiar la democracia y que luego indultó a quienes participaron. Eso ya no es provocación ligera, es una acusación directa dicha en suelo internacional frente a una audiencia que no vota en Estados Unidos, pero sí observa su estabilidad. Aquí es donde entra el precedente. No es la primera vez que un gobierno intenta controlar quién habla y dónde. Lo que antes ocurría entre bastidores ahora ocurre a la vista de todos. Cancelar un evento, redirigir la palabra, federalizar fuerzas. Newsom mencionó cifras concretas: 4,000 miembros de la Guardia Nacional y 700 marines en servicio activo, desplegados en una ciudad estadounidense. Eso no suena a normalidad democrática, pero empieza a tratarse como si lo fuera. Y ese es el punto más inquietante: la normalización. Que un gobernador diga en Davos que se están restringiendo la libertad de expresión, la de asamblea y la de palabra, y que eso no detenga el evento, no provoque una crisis diplomática inmediata, no genere una aclaración oficial urgente, pasa. Continúa, se absorbe. Pero aquí está el giro. Trump no respondió a esas acusaciones con datos, no negó el despliegue, no explicó la cancelación, volvió a los ataques personales, a hablar de incendios, de agua, de proyectos fallidos, como si cambiar de tema pudiera bajar la temperatura. Y cuando el conflicto pasa de control de agenda a normalización del silencio, ya no estamos viendo una pelea política. Estamos viendo un sistema bajo presión, ajustándose en tiempo real. La pregunta ya no es quién tiene razón. La pregunta es qué ocurre cuando este tipo de escalada deja de sorprender a la gente. Aquí aparece la segunda prueba y es más perturbadora. Hecho. Mientras atacaba a Newsom por redes, Trump lanzó una serie de acusaciones que no coincidían con lo que decía en persona ni con hechos verificables dentro del propio relato. Dijo que Newsom podría haber evitado los incendios si hubiera permitido que el agua fluyera desde el noroeste del Pacífico. Habló de abrir una válvula, de apagar incendios él mismo. Inferencia. No era una explicación técnica, era una narrativa improvisada para trasladar culpa. Ahora observa la contradicción central. En Davos, Trump dijo que ayudaría a California en un instante, que Newsom era un buen tipo. Fuera del escenario, lo acusó de arruinar el estado, de provocar incendios, de gestionar un desastre histórico. No cambió la situación, cambió el público, y eso cambia todo. Esta línea debería quedarse contigo. Cuando un líder ajusta la realidad según quien lo esté mirando, deja de informar y empieza a performar. Y eso es peligroso, porque la performance no necesita ser verdadera, solo convincente. Pero aquí está el detalle que rompe la ilusión. Trump no ofreció una sola prueba concreta de esa supuesta válvula. No explicó cómo funcionaría. No respondió a por qué. Si todo era tan simple, nadie más lo había hecho antes. Atacó, cambió de tema y siguió adelante. Y mientras tanto, Newsom no discutió la válvula. Habló de democracia, de censura, de despliegues militares internos, dos niveles distintos de conversación, uno sobre infraestructura imaginaria, el otro sobre poder real. Cuando ves esa diferencia, ya no puedes mirar este conflicto como una pelea más. Empieza a aparecer un choque entre espectáculo y control. Y justo cuando eso queda claro, las cosas se aceleran de golpe. Porque después de este punto, los eventos ya no llegan de uno en uno, llegan en cascada. Y aquí es donde todo se acelera al mismo tiempo. Hecho, mientras Trump atacaba por redes, su equipo explicaba ante la prensa por qué su mano aparecía visiblemente amoratada en Davos. Dijeron que era por aspirina y por haberse golpeado con un cajón. Hecho, en el mismo evento, Trump apareció en un escenario llamado Board of Peace, sin líderes de democracias occidentales presentes. No hubo países de la OTAN, no hubo aliados tradicionales, solo imágenes incómodas y silencios largos. Luego ocurre lo siguiente. Hecho, Newsom empieza a publicar una serie de imágenes burlonas comparando ese Board of Peace con villanos de películas, dictadores ficticios, figuras autoritarias. No es solo sarcasmo, es una forma de marcar quién está quedando aislado visualmente. Inferencia. La batalla ya no es solo política, es simbólica y mediática.
Y mientras eso sucede, otra capa se suma. Hecho. Newsom denuncia públicamente la cancelación de su evento en Davos como parte de un patrón más amplio de censura, mencionando prohibiciones de libros, restricciones a la expresión y el uso de fuerzas federales dentro de ciudades estadounidenses. No lo dice en un mitin local, lo dice ante una audiencia internacional. Tres cosas al mismo tiempo: un presidente a la defensiva, un gobernador que no se retira, un escenario global observando sin intervenir. Todo ocurre rápido, sin pausa, sin aclaración oficial que cierre la historia. Y cuando los acontecimientos se apilan así, sin control del ritmo, el poder deja de marcar el tempo, empieza a reaccionar. What happens if this continues? Ahora míralo desde tu lugar, no desde el de ellos. Porque mientras esto se discute en Davos, las consecuencias no se quedan en los pasillos del poder. Hecho. Newsom habló de redadas, de personas detenidas sin debido proceso, de familias separadas, de fuerzas federalizadas actuando dentro de ciudades estadounidenses. No lo presentó como teoría, lo describió como escenas reales: puertas golpeadas, ventanas rotas, gente sacada de la calle, niños separados de sus padres. Inferencia: cuando ese tipo de acciones se normalizan arriba, se sienten abajo. Y aquí es donde tú entras en la historia, no como votante, sino como ciudadano que depende de reglas claras. Porque cuando la libertad de expresión se cancela en un foro internacional, también se vuelve frágil en una universidad, en una biblioteca, en una protesta local. Hecho. Newsom mencionó 4.340 libros prohibidos en escuelas y bibliotecas. Eso no es ideología, es acceso cotidiano al conocimiento. No importa si estás de acuerdo con él o no. Lo que importa es el precedente. Hoy es un gobernador al que le apagan el micrófono. Mañana puede ser una organización. Pasado mañana, una persona común que cruza una línea invisible sin saberlo. Y ese es el impacto humano real, no el discurso, no el meme, no el cruce de egos, la sensación de vivir en un sistema donde las reglas cambian según quien tenga el control del momento, donde el poder no se explica, se ejerce. Si esto te resulta familiar, dilo en los comentarios, porque a partir de aquí ya no basta con indignarse. Para entender lo que viene, hay que mirar el mecanismo que permite que todo esto ocurra sin freno. Y eso es lo que casi nadie está explicando todavía. Aquí es donde hay que bajar el volumen de la indignación y subir el nivel de análisis. Lo que permite que todo esto ocurra no es un solo líder ni un solo evento. Es un mecanismo. Hecho. El escenario es Davos, un lugar diseñado para visibilidad, estatus y señalización de poder. Quien controla el escenario, controla la percepción. Inferencia. Cuando no puedes controlar al actor, intentas controlar el micrófono, el espacio, el encuadre. Fíjate en el incentivo. Trump no necesitaba ganar el debate. Necesitaba evitar que Newsom pareciera presidenciable ante líderes globales, cancelar un evento, cambiar el foco, lanzar ataques personales. Todo eso no busca convencerte. Busca contaminar la imagen antes de que se consolide. Es una lógica de espectáculo. Si no dominas el mensaje, ensucias la escena. Y hay otra capa más incómoda. El sistema responde mejor al ruido que a la coherencia. Un mensaje furioso en redes viaja más rápido que una explicación institucional. Una acusación vaga distrae más que una aclaración concreta. Por eso no se explica la válvula, no se detalla la cancelación, no se responde al fondo. El vacío informativo también es una herramienta de poder. Esta es la parte que no suele decirse en las noticias tradicionales. No estás viendo caos, estás viendo adaptación, un sistema que aprende a sobrevivir sin dar explicaciones, moviendo la atención, normalizando excepciones, probando hasta dónde puede estirarse la cuerda sin romperse. Y cuando entiendes ese mecanismo, la pregunta deja de ser ¿qué pasó en Davos? La pregunta pasa a ser ¿hacia dónde se mueve todo esto ahora? Porque el impulso ya está en marcha y no parece estar frenándose. A partir de aquí, el camino se bifurca y ninguno es estable. Primera posibilidad, hecho. Newsom sigue apareciendo en escenarios internacionales, hablando no solo como gobernador, sino como representante de un modelo alternativo de poder. No necesita anunciar nada. Cada aparición refuerza la idea. Inferencia.
Si ese perfil se consolida, la reacción desde arriba se volverá más agresiva, no menos. Más bloqueos, más ataques personales, más intentos de desacreditar antes de que la imagen se vuelva irreversible. Segunda posibilidad. Hecho. Trump y su entorno redoblan la estrategia de ruido. Más publicaciones, más acusaciones vagas, más cambios de tema. Inferencia no para convencer, sino para cansar, para saturar, para que la audiencia deje de distinguir entre lo grave y lo banal. Cuando todo parece escándalo, nada termina de fijarse. Pero aquí está la incertidumbre real. Ninguna de las dos rutas garantiza control. La primera acelera el conflicto. La segunda erosiona la credibilidad general. Y ambas dependen de algo que ya no está totalmente en manos de quienes mandan, la atención pública. Porque ahora mismo el siguiente movimiento no está anunciado. No hay discurso programado. No hay comunicado oficial que cierre el episodio. Solo señales sueltas, gestos, reacciones, como si todas las partes estuvieran esperando ver quién se atreve a dar el paso que cambie definitivamente el tablero. Y cuando una historia entra en ese punto, ya no se trata de si habrá un próximo capítulo. Se trata de quién lo escribe primero. Hay una idea que conecta todo esto y no es obvia a primera vista. El poder no siempre se pierde con una derrota. A veces se pierde cuando empieza a justificarse. En Davos, Trump no cayó por un voto ni por una decisión formal. Se expuso cuando tuvo que atacar, bloquear y luego suavizar al mismo tiempo. Cuando el control dejó de ser silencioso y se volvió visible. Reformula toda la historia así. No vimos a un gobernador persiguiendo a un presidente. Vimos a un presidente reaccionando ante alguien que todavía no tiene ese cargo, pero ya ocupa espacio. Y en política, el espacio precede al poder. Lo inquietante no es el cruce de palabras, es lo que revela sobre el sistema, que hoy la autoridad se mide menos por lo que puedes imponer y más por lo que ya no puedes impedir. Cancelar un evento no borró el mensaje, atacar en redes no cerró la conversación, el intento de control terminó amplificando la señal. Y aquí queda el bucle abierto. Si esto ocurrió sin que nadie lo anunciara, ¿qué pasa cuando la próxima aparición no sea accidental? ¿Qué pasa cuando el escenario ya esté preparado desde el inicio? Si quieres entender ese siguiente nivel y cómo se construye antes de que sea obvio para todos, sígueme y suscríbete. Porque esta historia no terminó en Davos. Apenas mostró cómo empiezan las que sí cambian el rumbo.